Durante 6 temporadas completas, Grant Holloway convirtió los 110 metros con vallas en algo casi predecible. Cada final seguía el mismo guión. Holloway entraba al estadio, se colocaba en los bloques, dominaba la carrera y ganaba. Después venía la sonrisa, las entrevistas rápidas y el vuelo de regreso a casa. 75 finales consecutivas terminaron exactamente igual. Durante esos años, el cronómetro parecía obedecerle. Sus rivales sabían que, para derrotarlo, no bastaba con correr rápido. Había que correr perfecto. Y en las vallas, la perfección es casi imposible. Pero incluso las rachas más impresionantes tienen un momento en el que la historia cambia. Ese momento llegó en una noche húmeda de mayo en Shanghái. El ambiente era pesado, el aire pegajoso y la pista estaba lista para otra actuación dominante del campeón olímpico. Cuando sonó el disparo de salida, todo parecía completamente normal. La reacción de Holloway fue explosiva. Su salida fue rápida y poderosa, exactamente como lo había hecho durante años. Las primeras vallas desaparecieron una tras otra con esa fluidez característica que hacía que su carrera pareciera sencilla. Las vallas 1, 2, 3, 7. Todo seguía el mismo patrón de siempre. Pero en las carreras de vallas, los detalles microscópicos pueden cambiarlo todo. En la octava valla ocurrió algo casi invisible para el ojo humano. Un pequeño cambio en el ángulo del tobillo. Una mínima fatiga acumulada en la espinilla. Su pierna de arrastre tocó el suelo apenas una fracción de segundo más tarde de lo habitual. Ese instante fue suficiente. A su lado aparecía un rival que no estaba dispuesto a respetar la historia, Cordell Tins. Hace poco tiempo era un atleta de División 2 que buscaba su lugar en el atletismo profesional. Esa noche corría como alguien que no tenía nada que perder. Y en los últimos metros lo demostró. Cuando ambos superaron la 10ª valla, Tins tenía ventaja. Pequeña, pero clara. El estadio comenzó a reaccionar mientras el joven estadounidense aceleraba hacia la meta. El reloj se detuvo en diciembre del 87 segundos para Tins. Detrás de él, Holloway cruzó la línea en 1:06. La racha había terminado. 75 victorias consecutivas desaparecieron en menos de 13 segundos. Un récord impresionante que durante años parecía imposible de romper había encontrado finalmente su punto final. Algunas rachas terminan con escenas dramáticas, gestos de frustración o excusas. Pero Holloway reaccionó de una manera diferente. Después de la carrera, trotó lentamente por la pista, asintió con respeto hacia Tins y abandonó el estadio sin gestos de enojo. No hubo excusas. No hubo dramatismo. Cuando los periodistas le preguntaron más tarde si la derrota le dolía, su respuesta fue sorprendentemente tranquila. Las rachas terminan, dijo con una ligera sonrisa. La confianza no. Aquella derrota podría haber sido simplemente el final de una historia, y el inicio de otra. Pero el verano todavía tenía más sorpresas preparadas para el campeón olímpico. Porque en el atletismo de élite, una vez que el aura de invencibilidad se rompe, cada nueva carrera comienza desde cero. Durante 6 años, ver correr a Grant Holloway en los 110 metros con vallas era casi como observar un experimento de física en movimiento. Todo parecía calculado con una precisión milimétrica. Cada paso, cada salto y cada aterrizaje seguían un patrón tan eficiente que sus rivales muchas veces parecían correr en otra carrera completamente distinta. Si se analiza su técnica en cámara lenta, 3 elementos explican por qué Holloway dominó el evento durante tanto tiempo. El primero era su salida. Su tiempo de reacción promedio rondaba los 0,125 segundos, una cifra extraordinaria incluso para los estándares del sprint mundial. En una prueba donde cada milésima cuenta, salir una fracción antes puede significar medio metro de ventaja antes de llegar siquiera a la primera valla. Y Holloway aprovechaba cada centímetro. Pero el verdadero secreto estaba en lo que ocurría en el aire. La mayoría de los vallistas pasan aproximadamente un tercio de segundo superando cada obstáculo. Holloway, en cambio, lo hacía en alrededor de 12 y 31 segundos. Puede parecer una diferencia pequeña, pero multiplicada por 10 vallas se convierte en algo enorme. Significa menos tiempo flotando y más tiempo corriendo. Más contacto con la pista. Más velocidad real. El segundo elemento clave era su aterrizaje. Los especialistas en atletismo lo llaman cutting down.
bajar la pierna de arrastre tan rápido que el pie prácticamente golpea la pista antes de que el cuerpo termine de descender. Las marcas que Holloway dejaba en la pista después de cada aterrizaje eran profundas y adelantadas, señal de que su transición entre vallas era extremadamente eficiente. Eso le permitía mantener el ritmo incluso cuando otros corredores empezaban a perder velocidad. El tercer elemento, quizá el más importante, era su final. En los últimos 40 metros de la carrera, Holloway podía alcanzar una velocidad cercana a 10,6 metros por segundo. Eso significaba que incluso si algún rival lograba acercarse en las primeras vallas, casi siempre terminaba siendo superado en el cierre. Esa combinación de salida explosiva, técnica precisa y velocidad final fue la base de sus 75 victorias consecutivas. Pero incluso los sistemas más perfectos pueden empezar a mostrar pequeñas grietas. La primera señal apareció en Shanghái. Después de una pretemporada relativamente corta, Holloway comenzó a sentir molestias en la espinilla. Nada grave, nada que lo obligara a detenerse, pero suficiente para alterar ligeramente el ángulo de su pierna de arrastre. En la octava valla de aquella carrera, esa mínima imperfección fue suficiente para costarle unas 2 centésimas de segundo. Y en una prueba tan rápida, 2 centésimas son una eternidad. La segunda señal apareció semanas después en Boston. Para entonces, Holloway había corrido 12 competiciones en apenas 11 semanas, uno de los calendarios más intensos de su carrera profesional. La fatiga empezaba a acumularse. Aquella noche, además, la lluvia complicó aún más las condiciones. En el carril 2, el agua formaba pequeños charcos que convertían cada apoyo en un riesgo. Su rival, Dylan Beard, se adaptó mejor al caos de la pista mojada. Beard atacó las vallas con confianza y cruzó la meta en 1:13, apenas una centésima por delante de Holloway. La derrota fue mínima, pero el mensaje era claro. Por primera vez en años, el campeón olímpico parecía vulnerable. Y la tercera señal llegó en París. Allí las condiciones eran perfectas, pista seca, clima ideal y un campo de atletas de altísimo nivel. Sin embargo, algo faltaba en la carrera de Holloway. Su velocidad máxima no alcanzó el nivel habitual. Mientras él luchaba por encontrar su ritmo, otro rival aprovechó la oportunidad, Track Cunningham. El estadounidense realizó una carrera impecable y cruzó la meta en 1 segundos. Holloway terminó en 1:11. 3 derrotas en un solo verano. Después de 6 años de dominio absoluto, el atleta que parecía invencible estaba descubriendo una nueva realidad. En los 110 metros con vallas, el margen entre la victoria y la derrota puede ser tan pequeño como un solo paso mal colocado. Cuando la racha de Grant Holloway finalmente terminó, algo cambió en el mundo de los 110 metros con vallas. Durante años, muchos atletas habían corrido sabiendo que derrotarlo era casi imposible. Pero una vez que esa barrera se rompió, todo el panorama empezó a transformarse. Los rivales ya no corrían solo para acercarse al campeón. Ahora corrían creyendo que podían vencerlo. El primero en demostrarlo fue Cordell Tinch. Hace apenas unos años, su nombre apenas aparecía en los titulares. Incluso trabajaba vendiendo teléfonos móviles mientras intentaba abrirse camino en el atletismo profesional. Pero su talento siempre estuvo ahí, esperando el momento adecuado. Ese momento llegó en Shanghái. Con una carrera explosiva de diciembre del 87 segundos, Tinch no solo ganó la prueba, sino que registró uno de los tiempos más rápidos de la historia. Su estilo es agresivo y arriesgado. Su paso sobre las vallas es extremadamente bajo, lo que le permite ganar velocidad, aunque también aumenta el riesgo de cometer errores. Pero cuando todo sale bien, es devastador. Otro nombre que ha vuelto con fuerza es Track Cunningham. Después de varios años marcados por lesiones en los isquiotibiales, muchos pensaban que su mejor versión había quedado atrás. Sin embargo, su victoria en París con 1 segundos demostró que todavía puede competir al más alto nivel. Cunningham corre con una técnica elegante y muy controlada. Sus primeras vallas parecen casi silenciosas, como si estuviera deslizándose sobre la pista. Y en los últimos metros, su capacidad para inclinar el cuerpo hacia la meta puede marcar la diferencia en carreras cerradas. También está Dylan Beard, el hombre que sorprendió a todos en Boston. Su historia es diferente a la de muchos atletas profesionales. Durante años compitió sin grandes patrocinadores ni apoyo mediático, pero nunca dejó de creer en su potencial.
Su victoria bajo la lluvia demostró que en este deporte el coraje puede ser tan importante como la técnica. Y detrás de ellos aparecen todavía más nombres peligrosos. Daniel Roberts, capaz de correr cerca de los 13 segundos en cualquier final, o Devon Allen, cuya velocidad pura lo convierte en una amenaza constante. Todos ellos crecieron viendo vídeos de los grandes récords del pasado y soñando con batirlos. Ahora saben algo que antes parecía imposible. Grant Holloway puede ser vencido. Pero eso no significa que el campeón haya terminado. En realidad, podría significar exactamente lo contrario. Porque cuando un atleta de su nivel pierde la sensación de invencibilidad, muchas veces encuentra una nueva motivación. Una razón para reconstruirse, para ajustar cada detalle de su técnica y para regresar aún más fuerte. La gran pregunta ahora es simple. ¿Estamos viendo el final de una era, o el comienzo de una nueva?